Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy haciendo la pregunta de siempre, ¿no? ¿Tienen algo que comentar? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con nuestro tema ya para finiquitar, bueno, casi terminar ya esta unidad. Haciendo, como siempre, el ejemplo de aplicación a todo lo que hemos visto con anterioridad. En este caso, el ejemplo dice que hay que diseñar un amplificador de una etapa, ¿verdad? Para una ganancia en la banda media de 20. Fíjense bien que aquí el 20 está dado como una ganancia positiva, ¿sí? Por decirlo así, porque nosotros tenemos en nuestra fórmula que la ganancia en voltaje es negativa. Entonces realmente sería menos 20 o así como dice ahí 20, pues es lo mismo. Lo que nosotros estamos interpretando con respecto al signo menos es simplemente que hay un desfasamiento de la señal de salida con respecto a la entrada. Entonces, algunas veces se da como está en el enunciado, otras veces le pone uno menos 20. Pero cuando le pone uno menos 20, ese problemita, ese menos 20 les genera algunos problemas. Entonces, pues es cuestión nada más de que estemos hablando o estemos en la misma frecuencia todos, ¿verdad? Como para saber que es lo mismo. Menos que más, ¿verdad? Es la interpretación. El signo menos, simplemente un desfasamiento, y si no, lo importante es la magnitud, o sea, 20. ¿Sí? Aquí también podría representarse que AB pues está representando eso, ¿no? La magnitud. Bueno, pero nada más es un mero comentario. Dice que como le vamos a acoplar ahora una carga de 2.2 kilos, ¿verdad? Kiloohms, y una resistencia del generador de 1 kilo. Y que el amplificador que vamos a diseñar debe de tener una frecuencia de corte en bajas de 300 Hz. Y fíjense bien, la frecuencia de corte en altas le pone interrogante. O sea, yo diría lo que dé, ¿eh? Lo interpreto como lo que dé. ¿De acuerdo? Dice también que hay un BCC de 15 volts, un BCE de 5 volts, una IC de 10 miliamperes, etcétera, lo que está aquí. 1% de variación de 10, del 10, una variación de la temperatura de 25 grados centígrados sobre la temperatura ambiente y utilizando el transistor caballito de batalla, el BC547A. ¿De acuerdo? Ese es nuestro enunciado. ¿Sí? Ese es o son los datos necesarios para diseñar un amplificador de una etapa porque es un solo transistor. Si fuese un amplificador de 2 etapas o etapas en cascada, sería uno tras otro, ¿verdad? En serie o en cascada. Bien, pero aquí estamos con nuestro ejemplo. Fíjense bien en los datos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar bien, ¿verdad? Cada uno de estos datos en las unidades, por así decirlo, que hemos visto con anterioridad. ¿Cuáles son las unidades que hemos visto con anterioridad? Pues polarización y acoplamiento. Si ustedes se fijan, en este enunciado están los dos análisis, el de corriente directa y el corriente alterna. Así se diseña un amplificador. Primero lo polarizo y después lo acoplo. Primero lo polarizo y después amplifica. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros requerimos para polarizar? Primero hay que polarizar. Bueno, pues los datos, si se fijan, lean el enunciado, lean los datos. Si se fijan, parten de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hasta acá. Esos son los datos que necesito para ello, ¿verdad? O sea, para polarizar. Y fíjense los restantes. Los restantes son estos. O sea,
la ganancia, la resistencia de carga, el generador y las frecuencias de corte en bajas y en altas. O sea, que aquí, en esos datos que está toda la respuesta del amplificador. Su frecuencia de corte en baja, su frecuencia de corte en alta, su ganancia en la banda media, etcétera, etcétera. Entonces, primero polarizamos y después acoplamos. Entonces, si se fijan por los datos que tenemos aquí, el BCE de 5 volts, el ABCC de 15 y la IC de 10 milis y el porciento del 10%, el porciento de variación de la corriente de colector del 10% y la variación de temperatura de 25, pues es un problema que ya resolvimos en el pasado. Déjenme ver. Vamos a ver, porque de repente saca esto, ¿eh? No, miren, ahorita sí, se portó bien. A lo que me refiero es a que aquí está el ejemplo que ya resolvimos en cuanto al tema de polarización. Estoy en la unidad número 3, en la hoja 21. ¿Sí? Si se fijan, esos apuntes ya se les hace conocido. Aquí está el método de división de división de efectos. ¿Sí? Aquí está el método rápido, etcétera, etcétera. Y el ejemplo de aplicación que vimos fue precisamente este. Aquí está. Calcular el circuito de polarización por divisor de voltaje para el transistor con ICQ 10 milis, BCQ 5 volts y BCC 15 volts. Considere que el porciento de variación es el 10%. Y entonces el hecho de que yo ahorita les esté aplicando es porque ya está resuelto este problema. Miren, aquí está, paso a pasito, como lo hemos hecho en todos los problemas. Ahí está, paso a pasito y llegamos a esta red de polarización, que es la que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Entonces, de esto que está aquí, jóvenes, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Es su última oportunidad, penúltima oportunidad de preguntar antes del examen, que ya lo tenemos el 9 de noviembre, ¿eh? Así que cuidadito. ¿Alguna pregunta? O sea, ¿a qué me refiero? A que se calculó el voltaje B mínimo, el B máximo, el voltaje base emisor nominal, a que se calculó del manual en función del punto de operación también estos parámetros, o sea, la beta nominal, mínima y máxima, y que esta, a final de cuentas, pues la despreciamos, y que después, con base a esa información, esta es la variación por manufactura, y cuando le metemos la variación, ¿verdad? La variación de los parámetros, en este caso de BBB, ¿verdad? Aquí tenemos la variación por temperatura, y que el peor caso fue tomar los extremos de ambas variaciones para encontrar el valor más probable del parámetro, y que lo mismo se hizo con la beta, ¿verdad? En donde aquí tenemos los valores encontrados por manufactura, ¿sí? Y que en función del parámetro, cómo varía beta, aquí está, ¿de acuerdo? Encontramos los valores por manufactura o variación por manufactura, y que tomamos los extremos para que obtengamos el peor caso. Entonces, no hay duda sobre eso. Y lo demás, ahora sí, cómo se aplicó el método de división de efectos para llegar precisamente a este circuito. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ahorita que estoy en esta parte. No, profe. Bueno, si no hay, perfectísimo. Entonces, nos vamos o regresamos a nuestro problema. ¿Sí? Modo de pantalla completa. Aquí está. Aquí está. Y entonces aquí estamos. De nueva cuenta en nuestro problema. En nuestro problema. Entonces, lo que les decía, ¿sí? La solución, entonces, es primeramente polarizar a nuestro transistor. Con base a lo que les acabo de mencionar, aquí llegamos a encontrar que la variación de BBB típica en cuanto a la temperatura de 25 y 50, ¿sí? Y la HFE, ¿verdad? Típica o nominal, ¿verdad? De a 25, ¿sí? A 25 y a 50 grados centígrados.
Aquí está ya nada más el resumen de lo que fue el peor caso en cuanto a la variación de BBB, en cuanto a la variación de HFE. El método de polarización que utilizamos por el dato que se nos está dando aquí, de delta y centra y C, fue el método de división de efectos. Y al aplicar pues obtuvimos estos valores de resistencia y del BBB, el voltaje que hay en la base, para que finalmente el circuito fuese una R1 de 15 kilos, como dice aquí, una RC, una RE, que dice que es de 470 comercial, y una R2 de 8.2. Los valores que ya están aquí son los valores, estos que están aquí, son los valores comerciales. Acuérdense bien que cuando nosotros diseñamos, los valores que nos dan resulta ser de valor no comercial. Y entonces hicimos los arreglos correspondientes. Si este es el valor teórico que obtuve, este fue el valor práctico superior y este fue el valor práctico inferior con respecto al calculado para cada una de las resistencias e hicimos combinaciones, ¿verdad? Y encontramos que el punto de operación se acerca más con los valores que aquí están indicados. ¿De acuerdo? Y fíjense que me faltó hacer un comentario. ¿Con cuál de estas cuatro resistencias, con cuál de estas cuatro resistencias se polariza más fácilmente al punto de operación propuesto? Ese es el resultado de la práctica que me entregaron. Y que, por cierto, esa práctica de su grupo, pues no está saliendo muy bien, ¿eh? Ya hablaremos de esto, yo creo que sí va a ser necesario. ¿Ok? Entonces, las conclusiones que ponen, pues sí, sí son las que andábamos buscando, pero que con respecto a las tablas no dicen lo mismo, ¿eh? Ya hablaremos de esto. Ahorita, por lo pronto, la pregunta es, en esta red de polarización, ¿con cuál de las cuatro resistencias, aunque aquí hay 5, ¿verdad? Porque está dividida la RE, pero es una sola. ¿Con cuál de las cuatro resistencias puedo ajustar más fácilmente el punto de operación? Esa fue la experiencia que me dejó la práctica número 3. Ahí tienen su práctica y voy a seguir haciéndola mientras estemos con los discretos. ¿Sí? ¿Con cuál de las cuatro resistencias puedo ajustar más fácilmente mi punto de operación? Como resultado de y la experiencia adquirida. Bueno, ahí queda. Queda en el aire esa pregunta, ¿eh? Si tienen por ahí la respuesta, pues ahí lo hacen saber para que tengamos la información completa, ahora sí, de nuestro tema. Bien, entonces, aquí ya que está nuestra red de polarización, pues ahora lo que vamos a hacer es acoplar, ¿verdad? Un generador y acoplar capacitivamente también una carga. Y aquí ya se ve que estamos dándole un ajuste de ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo así con esos valores que tengo, ¿verdad? La ganancia, ¿cuánto nos da? Pues a lo mejor, si estoy aplicando la relación que dice que la ganancia es aproximadamente RC entre RE y RE vale 470 y RC vale 560, pues aquí en teoría dice que la ganancia es aproximadamente la unidad. ¿De acuerdo? Pero esa es la relación RC en RE. Y entonces aquí, o sea, dado que es RC entre RE, ¿verdad? Sí, pero aquí me están diciendo que debe de tener una ganancia de 20. Entonces, yo tengo que saber con esta red de polarización, ¿verdad? Y ya siendo dentro del análisis de CA, cuál es la ganancia que me da la máxima. Entonces, después de que me dé la máxima, si me da arriba de la que me están pidiendo, que en este caso me están pidiendo 20, si me da la ganancia máxima arriba de este valor, entonces querrá decir que tengo que hacer un ajuste de ganancia y tengo que calcular la RE1 que me dé el valor de la ganancia que me pide. Entonces,
Ahí está, eso es lo que se avecina, porque ya tengo entonces mi amplificador ya implementado, al menos gráficamente, y con valores de resistencias. Me faltan solamente los capacitores de acoplamiento, calcularlos. Pero ese es el procedimiento que sigo en el tema de acoplamiento. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a mucho de esto que estamos comentando, pero que es toda una unidad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Antes de entrar en tema para tratar de ya no regresar a la polarización, sino meternos en nuestra unidad, que es el acoplamiento. ¿Alguna pregunta? Bueno. Creo que no, profe, ninguna. Bueno, si no hay, entonces vamos a continuar. Como hubiese sido, ¿verdad? O fue cuando polarizamos. La pregunta que hicimos cuando hicimos la polarización, o sea, vimos el tema de polarización, la pregunta que surgió, ¿cuál es el circuito equivalente a corriente directa del transistor? Y pum, se desarrolló todo esto. Entonces ahora entramos al tema de acoplamiento. Y la pregunta que se hace es, ¿cuál es el circuito equivalente a corriente alterna del transistor? ¿Cuál es, jóvenes? Porque estamos ahora, ya entramos en materia. El circuito equivalente del transistor es el circuito equivalente aquí está, ya lo pasé, el circuito equivalente híbrido pi del transistor. Entonces, antes de comenzar a meternos a las fórmulas, pues lo primero que tenemos que saber es cuánto valen cada uno de estos parámetros que definen a ese circuito equivalente. Y entonces nosotros ya tenemos experiencia porque ya los calculamos una vez y ahora los vamos a calcular de nueva cuenta, pero ahora para el problema que tenemos aquí enfrente. ¿Okay? Y entonces aquí dice que ahora se procede ahora al cálculo de los parámetros dinámicos del circuito pi, porque acuérdense bien, cada uno de esos parámetros están en función de el punto de operación. El primer parámetro que vamos a obtener para obtener ese circuito equivalente a corriente alterna es el de Gm. Gm es igual a 40 veces IC, en donde esta IC es precisamente la ICQ. Y la ICQ que se nos dio fue de 10 miliamperes. Ahí están los 10 miliamperes. De tal manera que Gm nos da 0.4 mos, o Siemens, o mos a la menos 1, ohms a la menos 1. Ya saben, se utiliza Siemens actualmente. ¿Eh? Bien, entonces ya tenemos el primer valor del parámetro. El segundo parámetro, de acuerdo al problema que ya resolvimos, y que esa solución, si tienen ustedes alguna duda, ese problema está resuelto aquí, miren, ahorita les digo la hojita, aquí está, es este. Calcular el valor de los parámetros del modelo IRP para el transistor 546 para el punto de operación. Aquí es un punto de operación diferente, pero es la referencia que tenemos. Y eso está en la hojita número 2 de nuestros apuntes, de los que estamos ahorita viendo, unidad 4. Entonces, como ya tenemos ese dato, ¿okay? Entonces simplemente decimos, bueno, RPI es igual a beta sobre GM. Entonces, beta no está en el manual, sino lo que aparece es HFE. En este caso, ¿verdad? Beta, ¿verdad? La que estamos ahorita viendo aquí, esta beta, es igual también a la HF. Voy a poner aquí HFE, HFE minúscula, ¿no? Entonces, esta tenemos que ir al manual, ¿sí? Y si vamos al manual, ¿qué vamos a encontrar, jóvenes? ¿Se acuerdan? Entonces, para ello, pues regresamos a la hojita. A ver si tienen ustedes a la mano su teoría correspondiente. Regresaríamos a la hojita número 20. Es la HFE, está al final.
está en la hoja 36. ¿Sí la tienen a la mano? Para determinar el valor de beta. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué observan ustedes en la hojita número 36? Y ya lo habíamos dicho, por eso me interesa volver a remarcar. Si no se animaron a preguntar, aquí van algunas respuestas quizás. Entonces, en la hoja 36, ¿sí lo tienen la gran mayoría de ustedes? Sí. Sí, Bueno, profe. sí, bueno. En la hojita 36, vean, en la gráfica que está en la parte inferior de la hoja 36, tienen ustedes graficados en el eje vertical HFE minúscula, ¿sí? Y en el eje horizontal tienen ustedes graficados a la IC. Entonces, en este caso, la HFE veo que tiene una escala logarítmica y la IC también tiene una escala logarítmica, o sea que es papel logarítmico por completo, ¿verdad? Por los dos ejes. En el eje vertical veo que parte de 10 a la 2, o sea, de 100. Y la siguiente década dice 10 a la 3. Y la siguiente década dice que es 10 a la 4. O sea, que este viene siendo el valor de la beta, de 100 a 10,000. Es la gráfica, la escala, ¿no? ¿Sí? En el eje horizontal tiene una escala que va de 10 a la menos 2 a 10 ¿qué? Miliamperes. Entonces, mi punto de operación es de 10 miliamperes. Entonces, el valor de los parámetros está en función del punto de operación. Por esa razón, sobre el eje horizontal me voy al 10 y ahora leo cuánto vale la beta. Observo de las gráficas 3 que aparecen ahí como parecitos, que la gráfica superior es del 548C, que la del medio es la de 547B y que la inferior es 547A, que corresponde al transistor que me están dando, ¿verdad? Que estoy utilizando para el diseño. Entonces voy a utilizar las gráficas que tienen, digo, las gráficas inferiores. Pero también observo, ¿verdad?, que el BCE para cada una de ellas, para cada par de juegos, varía entre 5 y 10. Vean la diferencia que hay entre 5 y 10 para la gráfica que dice BC547A. Pues prácticamente entre 5 y 10, pues es poca la separación. Si nos estuviesen pidiendo un BCE de 7 volts, pues a lo mejor estaríamos tomándola en la mitad, entre la mitad o entre la variación de esas dos gráficas. Pero como para nuestro caso es de 5 volts, entonces querrá decir que vamos a utilizar la gráfica inferior de ese par de curvas, la que dice 5 volts. Y entonces proyecto esa, bueno, sigo a esa gráfica de 5 volts y veo su intersección con el eje horizontal, que son los 10 miliamperes. Y ahí ya me está dando el valor de mi beta. ¿Y cuánto leen ustedes de esa beta, jóvenes? Para 10 miliamperes, 5 volts. Como 230, 220. 230, 220. ¿De acuerdo? Hemos dicho que es aproximadamente 220. ¿Y por qué dije que ya habíamos hecho ese comentario? Porque aquí está, fíjense bien, si la corriente vale aproximadamente 1 miliamper, de 1 miliamper a 10 miliamperes casi permanece en el mismo valor. Entonces, la beta, pues la beta señal es aproximadamente de 220. Habíamos dicho con anterioridad que la HFE mayúscula es aproximadamente igual a la HFE minúscula. Entonces vean lo que es aproximadamente 180 o 220. Entonces no es tan aproximado para nuestro diseño, pero esa es una consideración que se hizo teóricamente cuando estuvimos viendo los modelos gráficos de cómo los obteníamos. ¿De acuerdo? Simplemente es un comentario. Entonces, si su compañero y todos ustedes están de acuerdo que sea 220, pues simplemente regresamos al problema y dividiríamos 220 entre la GM, que ya habíamos obtenido con anterioridad.
Y eso nos da un valor de la RP de 550 ohms para el ejemplo. Ya tenemos entonces el segundo parámetro, ya tenemos GM y RP. Sabemos bien que la HIE es la suma de RX más RP. Entonces, como ya tenemos el valor de RP y la HIE la podemos obtener del manual, pues entonces ahora nos damos a la tarea de buscar esa HIE. Y si ustedes observan, ahora nos vamos a la hoja 36 de la unidad anterior para calcular esa HIE a 10 miliamperes que vamos a encontrar. De nueva cuenta, estoy en la hoja 36 y observando que en el eje vertical está dado HIE y que está dado en kilo ohms y que la variación del eje vertical, nótese, es una escala logarítmica, va de la primera década, va del 1 al 10 y la segunda década va del 10 al 100 y así se sigue, ¿verdad? Entonces son 100 kilo ohms y parte de 1 kilo ohm por las unidades que tiene HIE en kilo ohms. Entonces ya tengo aquí identificado el valor, ¿verdad? Que toma o que va a tomar HIE en función del punto de operación. Porque en el eje horizontal otra vez volvemos a tener lo mismo. Parte de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 que, si se fijan, en el eje horizontal está marcado miliamperes. ¿Sí? Y la primera década va de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 1. Y la segunda década va de 10 a la menos 1 a 1. Y la tercera década va de 1 a 10. Y la siguiente va de 10 a 100. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos una escala logarítmica. Y volvemos otra vez regresamos a las gráficas. El número 1 ahora está marcado así, dice que corresponde al 548C. El 2 al B, 547B. Y el 3 al 547A, que es el transistor que estamos utilizando. Por lo tanto, ¿qué procede? Pues extrapolar. Es decir, fijo en el eje horizontal mis 10 miliamperes, que es la ICQ, porque el valor de todos los parámetros que hemos calculado, al menos ahorita, a corriente directa y a corriente alterna, dependen del punto de operación. Fijo entonces 10 miliamperes y me doy cuenta que estoy leyendo con el parcito de gráficas que tiene el número 3, porque corresponden al 547A. Pero observo que esas gráficas no alcanzan a llegar, voy a decirlo así, al 10 miliamperes. Entonces lo que tengo que hacer es proyectar. Vamos a ver, ahorita quedaría aquí la duda, ¿funciona o no funciona esto que vamos a hacer? Y la respuesta de una vez se les adelanto, para ya no regresar a este inicio. Sí funciona, sí funciona. ¿Sí funciona qué? El extrapolar, el prolongar la curva que principalmente me interesa y que corresponde a la inferior, que es la de 5 volts. Entonces, me voy a hacer la escala de 5 volts, a la gráfica de 5 volts, proyecto esa curva hasta que llegue al 10, ya lo están imaginando, creo que se está marcado en la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y queda, por decirlo así, en la parte inferior, estoy dibujándolo aquí, miren, en la parte inferior del cero, ahí aproximadamente queda la gráfica, ¿de acuerdo? Si ahora yo mido, este es mi eje horizontal, si yo mido la distancia, observo la distancia que hay de aquí a mi primer puntito, y ahora la comparo con la década que sigue, o sea, hacia arriba, que viene siendo la de 1 a 10, observo las dos rayitas superiores y veo más o menos la distancia que tienen y la comparo con la distancia que hay aquí. Y es aproximadamente aquí, aunque no están graficadas, dos subdivisiones, ¿verdad? Que sería la de 800, 900 y 1000, porque el eje de referencia, si se fijan, parte de 1000 en vertical. Entonces aquí, si estoy en la segunda subdivisión, estaré implicando que aquí viene siendo un K. Entonces, estos serían 800, 900 y 1000. Entonces, aproximadamente
estamos leyendo ahí 1000. Digo, perdón, 800. 800, que es precisamente lo que está marcado aquí. ¿Me expliqué, jóvenes? Vean ustedes su grafiquita, extrapolen, vean la distancia que hay del eje horizontal con respecto a esa intersección con la basecita del 0, ¿sí? Vean la distancia que hay de ese eje horizontal con su 0 y luego compárenla con la siguiente década, ¿verdad? Y verán que es aproximadamente 800 ohms, ¿de acuerdo? Y a lo que me refería hace un momento, esto que estamos haciendo se vale, pues para tener una idea, para tener un valor aproximado, lo hacemos así. Y cuando echemos cálculos nos vamos a dar cuenta que no afecta mucho, o sea que es correcto lo que estamos haciendo, de acuerdo al resultado que estamos esperando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por esa razón, aparece, ¿verdad? Dice aquí que dice del manual HIE para 10 miliamperes es aproximadamente 800 ohms. Y si ya tenemos el valor aproximado de 800 ohms, bueno, pues entonces lo restamos a 550 y obtenemos el valor de RX. Entonces ya tenemos GM, RP y RX. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta calcular las capacidades tanto CPI como CMU. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Todo está claro? Bueno, si es correcto, entonces continuamos. Continuamos. Observen estos dos cálculos que hay ahí. Ajá. Observen estos dos cálculos que hay ahí. Está uno que dice del manual y encontramos que CC en el manual y nosotros lo identificamos como CMU. Es igual a 2.5 picofarad para un BCB de 10 volts. Ajá. Es lo que sacamos del manual. Y luego aquí ya aparece el resultado final. ¿Sí? Y ya obtenemos el valor de 3.14 picofarad. Y ya después, pues es pura aplicación, porque hay que determinar ahora del manual la frecuencia de transición para determinar el valor de CPI. Es decir, ¿de dónde viene todo esto? Como esto es un ejercicio que ya hicimos, entonces aquí simplemente lo estamos utilizando para salir del problema, o sea, calcular el valor. Pero esto, a ver, esto está, ¿dónde está? Aquí. A ver, aquí está. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? La teoría en la hojita número 2, que el CMU varía a razón de BCE elevado a la menos un tercio. Acuérdense, BCE. Y aquí está el problema, que nosotros ya resolvimos en la hoja que les dije, en la hoja 2 de estos mismos apuntes que tenemos ahorita. Lo pueden ojear, ¿sí? Y nada más que aquí lo calculamos para 3 volts, 3 miliamperes. Y aquí están los pasos que estamos ahorita precisamente siguiendo, vean. Simplemente estamos repitiendo este problema, pero adecuado ahora a un punto de operación diferente. Entonces, cuando estamos leyendo el manual, ¿sí? Dice aquí que del manual encontramos que CMU, más bien dicho, que CE varía a razón de BCE igual a la menos un tercio. Esto lo encontramos aquí, miren. Porque del manual se obtiene que CC es CMU y CE que aparece en el manual es CPI. Y eso está en la página 3 del manual. Y dice además que CCT, o sea que la capacidad total de colector, que es la CC, o sea la CMU, es de 2.5 picofarad para un BCB de 10 volts. Así está dado del manual.
CCT 2.5 picofarad para 10 volts. Ya hicimos este ejercicio. Estoy tratando de demostrarles el resultado que tenemos final allá. Como está en BCB en función de, ¿se acuerdan? Entonces llegamos a decir que el BCE, yéndome por esta parte de la malla, también me puedo ir por la parte de atrás, que viene siendo igual a BCB más BBB. Pero como BBB es muy pequeño, 0.6, 0.7, entonces que aproximadamente BCE es BCB. Ahora bien, como los físicos dicen que el capacitor CC, ahora identificado ya también como CMU, varía en razón del voltaje del colector emisor elevado a la menos un tercio, y nosotros ahorita nos están dando y nos están diciendo además que BCE es aproximadamente BCB, entonces nos están dando el valor de CMU a 10 volts, pero dice que también es igual esto a 10 volts, o sea, el BCE, aquí está, elevado a la menos un tercio. Y nosotros, para el problema que estamos aquí en comento, dice que debemos de tenerlo a 3 volts. Entonces, aplicando la misma variación, tenemos 3 elevado a la menos un tercio. Y luego consideramos una reglita de 3. CMU a 10 volts es igual a 2.5 picofarad. Eso es lo que nos da el fabricante, el manual. Y nosotros necesitamos calcular CMU a 3 volts y nos va a dar X picofarad. Despejamos X picofarad que corresponde a 3 volts y viene siendo igual a este por este, o sea, CMU vale 2.5, ¿verdad? Por 3 elevado a la menos un tercio, porque es la forma en que varía, entre, ¿verdad? Lo que vale CMU a la 10 volts, pero CMU a la 10 volts también es igual a 10 elevado a la menos un tercio. Y les decía que para que nos den signos negativos, invertimos los números, o sea, las bases, y nos va a quedar como 10 tercios elevado a la de un tercio multiplicado